Hola, mi nombre es Octavio Larraín, soy monitor del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto. Esta corresponde a la clase número 2 del taller, en la que vamos a ver la parte introductoria a la aplicación Adobe Illustrator. Entonces, cuando nosotros abrimos el programa de Adobe Illustrator, nos vamos a encontrar más o menos con esta pantalla y podemos crear un archivo nuevo o abrir alguno de los previamente guardados. Podemos utilizar alguna de las opciones que nos entrega Illustrator por defecto o irnos a crear nuevo. Y aquí vamos a encontrar diferentes opciones. A mano derecha se van a ver los detalles del nuevo archivo que vamos a abrir, y en el resto de esta pantalla podemos ver opciones que nos entrega Illustrator por defecto. Por ejemplo, si quisiéramos algún archivo para imprimir, vamos a encontrar formatos de carta, A4, legal o tabloide. Si quisiéramos algo que es para web, nos va a entregar diferentes formatos para una página web o algo similar. Móvil nos va a entregar los formatos de los dispositivos móviles. A mano derecha nosotros vamos a poder personalizar esto. Podemos cambiar el nombre y el tamaño del archivo. Independiente de lo que hayamos elegido, podemos cambiarlo. Primero podemos elegir en qué formato vamos a cambiarlo. Por ejemplo, si queremos que sea en puntos, picas, pulgadas, milímetros, centímetros o píxeles. Generalmente nos vamos a mover en estos últimos tres, entre centímetros o milímetros o píxeles. Como queremos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un archivo para web. Vamos a ponerle, por ejemplo, para Instagram, 1200 por 1200. Entonces estamos definiendo que nuestro archivo en realidad es cuadrado, independiente de la orientación. Si nosotros pusiéramos una orientación mayor, por ejemplo, o una proporción diferente, 1200 por 2000, ahora en este momento lo estamos definiendo como un archivo vertical, pero lo podemos cambiar e inmediatamente se intercambian las proporciones. Podemos definir que sea una o más mesas de trabajo. Ya vamos a ver bien qué es lo que es una mesa de trabajo. Y los sangrados, que son márgenes exteriores. Vamos a dejarlo así por mientras y vamos a crear. Cuando nosotros abrimos un archivo, o creamos en este caso un archivo, vamos a encontrarnos con este escenario donde tenemos diferentes cosas. Tenemos herramientas y ventanas de herramientas. Voy a entrar en más detalle en eso. Al centro tenemos nuestra mesa de trabajo, que nosotros pusimos que era una sola mesa de trabajo de 2000 de ancho por 1200 de alto. Entonces, arriba vamos a encontrarnos con diferentes opciones. En primer caso tenemos Illustrator, que nos va a entregar, en este caso arriba, pero va a depender del programa, a veces está dentro o afuera, depende del sistema operativo. En Illustrator vamos a ver cosas básicas de Illustrator, como las preferencias del sistema, de la aplicación. En archivo, todo lo relacionado a un archivo, abrirlo, cerrarlo, guardar como, exportarlo, empaquetar, etc. Ya vamos a ver en más detalle cada uno de ellos. Edición se refiere a todo lo que sea para editar el elemento que tengamos seleccionado, o pegar, copiar, etc. En objeto, vamos a poder hacer ediciones de los objetos que tengamos seleccionados. Texto, está todo lo relacionado al texto. Cambiar la tipografía, dejarlos en mayúscula a minúscula, agregar caracteres especiales, etc. Seleccionar nos permite seleccionar elementos sin tener que seleccionarlos de manera manual, sino que con alguna instrucción específica. También vamos a ver eso, por ejemplo, más adelante. Efectos, hay un montón de efectos que ustedes pueden ir explorando para ver qué va pasando. Yo no los conozco todos. Pero ahí ustedes pueden ir jugando para ver qué es lo que pasa y de qué manera pueden ir aplicándolos. Pero una de las más importantes a las que quería llegar es primero ver que en esta columna vamos a poder ir editando el cómo nosotros vamos interactuando con la aplicación. Si se muestran o no las guías, si es que está ajustado a pixel o a punto o a ninguno de los dos, mostrar o no el cuadro delimitador, etc. También vamos a entrar en más detalle. Y en ventana van a estar chequeados todos los elementos que nosotros vemos en la pantalla.
Todas estas ventanas que yo tengo puestas aquí a los costados están seleccionadas acá. Por ejemplo, si yo no quisiera tener las muestras, que era lo que tenía acá, ya no lo veo. Pero si lo pierdo y quiero poder ver las muestras de color, voy a muestras y se me activa. Yo previamente lo ubiqué aquí al lado. Cada ventana cuando aparece está por separado, está flotando. Cuando está flotando yo las puedo ubicar en un borde, o las puedo unir a otro grupo, o los puedo poner sobre otro grupo, o los puedo poner más afuera, etc. Cada ventana flotante yo las puedo ubicar. Tienen que fijarse cuando se ponga azul el cuadro para saber dónde lo están poniendo. En este caso yo tengo aquí todo lo que tiene que ver un poco con el color, temas de color, muestras de color. A mano izquierda, por ejemplo, acá tengo lo que tiene que ver con el texto, carácter y párrafo. También ventana, texto, párrafo o carácter. Y ahí se me cambió a carácter. Entonces, cuando a ustedes les pase que de repente quieren acceder a una ventana y no se acuerdan dónde está o cómo sacarla, se van a ventana. Y ahí van a poder buscar el cómo acceder a esas propiedades. Eso. Entonces, y arriba tenemos una que se llama control, que es la que está acá arriba, que a veces nos da opciones que son bastante útiles. Va a depender de la herramienta que estén seleccionando. Si yo elijo si elijo un elemento, si estoy dibujando un elemento, inmediatamente me tira el color de borde, el trazado, si lo puedo alinear o no a la página, etc. Insisto, ya voy a ir entrando en más detalle en cada una de las herramientas. Por ahora es para que entiendan un poco la interfaz en general. Entonces arriba tenemos opciones de control. A mano izquierda van a encontrar las herramientas principales que nosotros vamos a utilizar. Y estas otras ventanas que les mencionaba son para poder ir cambiando atributos de lo que tengamos seleccionado. Yo voy a minimizar eso un poco, voy a minimizar esto para tener más espacio de trabajo. Cuando yo lo tengo de esta manera, cuando yo elijo una ventana, me va a aparecer al costado. Es una manera diferente de verlo. Me ocupa menos espacio, pero tengo que estar pinchándolo para poder ver las opciones. Ya he abierto mi archivo, ya conocemos que arriba tenemos las opciones de control, las herramientas y las diferentes ventanas que podemos tener abiertas. Vamos a ir revisando ahora una a una las herramientas que más utilizamos durante la creación de un proyecto. Tenemos la herramienta seleccionar, que es la que nos permite seleccionar elementos de la mesa de trabajo. En este caso no tengo nada. Voy a mostrar acá con un cuadro que con la flecha de selección, que es la B corta, si se fijan, cuando pongo el mouse encima de cada una de las herramientas, a mano derecha aparece una letra. Esa es la letra del acceso directo corto para poder acceder a la herramienta sin tener que ir con el mouse hasta allá. Entonces yo con la B corta paso inmediatamente a la flecha de selección, que me permite seleccionar un elemento y cuando está seleccionado puedo moverlo o transformarlo. Hay transformaciones que el programa me permite hacer inmediatamente, como lo que acabo de hacer, que es cambiar la proporción, o incluso si me pongo cerca de una esquina me va a aparecer un arco que me permite rotar. Recordemos que, como en cualquier programa, en cualquier cosa del computador, hay comandos que se van a mantener siempre, que es el control Z o comando Z, dependiendo del sistema operativo, es lo que me permite volver atrás. Comando X me permite copiar, comando C o control C me permite copiar y control V me permite pegar. Comando X me permite cortar o control X me permite cortar y nuevamente pegar. Y así hay varios otros que vamos a ir revisando. Pero esos básicos que se ocupan en cualquier otro programa se mantienen. Después tenemos la flecha blanca, que también es una herramienta de selección, pero que específicamente me selecciona los nodos, los puntos del objeto que estoy seleccionando, que son, en este caso, los vértices. Recordemos que un vector es una línea imaginaria entre dos puntos.
Si yo hago esa línea, esta línea está constituida por ese nodo, este nodo y la línea que los une. Si yo con la pluma dibujo una línea, también es la línea imaginaria entre los dos puntos. Vamos a ir viendo después que con la pluma también podemos hacer curvas. La curva es un atributo de la línea, pero sigue siendo la unión entre dos o más puntos. Con la flecha blanca, que es lo que le estaba comentando, a mí me permite seleccionar cada uno de los nodos, no el elemento completo, sino que el nodo o vértice específico. De esta manera yo puedo mover estos nodos sin mover la pieza completa y la voy transformando, la voy deformando o, bueno, dependiendo de lo que nosotros queramos. ¿Ya? Eso es con la flecha blanca. Como les decía, también tenemos, por ejemplo, la línea, que es una herramienta que nos permite dibujar líneas rectas. Tenemos el cuadrado, que nos permite dibujar cuadrados. Y si se fijan, en algunas herramientas hay una flechita abajo a la derecha. Si yo mantengo presionado el botón sobre esa herramienta, me van a mostrar las otras herramientas similares que están en ese mismo grupo. Por ejemplo, cuando yo selecciono la herramienta del cuadrado, puedo también dibujar una elipse o un círculo, puedo dibujar un hexágono o diferentes figuras. Vamos a revisar un poco en detalle cada una de ellas. Cuando yo dibujo un cuadrado no hay muchas opciones. Simplemente voy a dibujar un cuadrado, un rectángulo o la figura que me guste, pero que sea paralelepípeda. Si yo elijo un círculo, voy a poder dibujar un círculo perfecto o una elipse. Si voy al polígono, por defecto me va a dibujar un hexágono. Pero ¿qué pasa si yo quisiera otro tipo de figura? Al momento de pincharlo, yo hago solo clic, no arrastro para dibujar la figura, sino que simplemente hago clic sobre la pantalla y me va a mostrar opciones. En este caso, me está diciendo de cuántos lados quiero que sea mi polígono. Por ejemplo, quiero un pentágono de 5. Y ahí me dibujo un pentágono. Si quisiera que fuera uno de 8 lados, un octágono. Cuando yo hago clic y le pongo OK, me va inmediatamente a incrustar la figura. Pero yo puedo eliminarla, pero ya quedaron guardadas los atributos, en este caso los 8 lados. Entonces hago nuevamente la figura donde yo quiera que aparezca y siempre va a ser la misma. Tenemos también la herramienta estrella, que nos da diferentes opciones. Si yo pincho nuevamente, como les decía, sin arrastrar, me va a entregar las opciones. Voy a tener el radio 1, el radio 2 y la cantidad de puntas. Si yo quiero una estrella de 4 puntas, le pongo que sea de 4. Con la herramienta selección, yo puedo ir seleccionando elemento por elemento, o puedo arrastrarlo para seleccionar todos los elementos que hayan tocado mi arrastre. Si yo quiero evitar que seleccione algo, tengo que no tocarlo. Si lo toco un poquito, lo selecciona. Si quiero evitar ese hexágono de abajo a la izquierda, simplemente no lo toco. Entonces, esto es con la herramienta estrella o, vamos a decir, forma, que es la que nos permite hacer cuadrados o rectángulos, círculos, hexágonos, estrellas, etc. Algo importante que va a servir en todos los casos, cada vez que nosotros queramos hacer una figura o moverla. Un segundito, voy a ponerle fondo a esa figura. O queramos moverla, vamos siempre a poder apretar Shift, ¿cierto? Que es el botón del teclado a la izquierda o a la derecha, con la flecha hacia arriba. Cuando yo tengo apretado Shift, si yo estoy moviendo, lo que va a hacer es que mi movimiento sea siempre, y este es un término que vamos a ocupar harto, ortogonal. Quiere decir que solamente se va a mover en ángulos de 90 grados o de 45 en diagonal. O sea, se va a mover solamente de manera perfecta hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados, sin que me quede un poco movido. Si yo suelto el Shift, puedo mover en cualquier dirección.
con el Shift apretado voy a mover solamente de manera ortogonal. Eso hace que me quede más ordenado si yo quisiera hacer algo. Cuando nosotros estamos dibujando, por ejemplo acá un cuadrado, el Shift va a hacer que mi figura sea proporcionalmente exacta. Quiere decir que si yo aprieto el Shift, me va sí o sí dibujar un cuadrado perfecto. Si eso yo lo estoy haciendo cuando hago un círculo, si no aprieto Shift, voy a simplemente hacer una elipse. Si aprieto el Shift, voy a hacer un círculo perfecto. El Shift lo podemos ir combinando con otras teclas que empiezan a complejizar un poco el asunto. Los invito a que los vayan explorando, pero para que sepan. Si yo aprieto al momento de hacer un círculo, aprieto el Shift y el Alt, cambia mi centro, mi eje, el punto donde yo lo creé. Lo explico de nuevo. El Shift hace que mis figuras queden perfectas, ¿cierto? El Alt lo que varía es el inicio de la figura que yo estoy haciendo. Por defecto, donde yo hago el clic es la esquina superior izquierda, siempre, donde parte la figura. Pero si al momento de hacerlo yo aprieto el Alt, ese punto donde yo apreté va a ser el centro de la figura, no la esquina superior izquierda, sino que va a ser el centro. Entonces, con el Alt yo cambio el centro de mi figura. O sea, yo estoy definiendo que donde hice clic es el centro de la figura, tanto para un hexágono, para un octágono, para una estrella, etc. Entonces, con Shift hacemos que la figura sea perfecta, que sea proporcional, y con el Alt definimos que el centro está donde yo hago clic por primera vez. Si aprieto los dos al mismo tiempo, tanto el Shift como el Alt, voy a hacer un cuadrado perfecto y que el centro va a ser donde hice clic. Eso lo mismo va a ser para un círculo. Si no aprieto nada, hago una elipse. Si aprieto Shift, hago un círculo perfecto. Si aprieto Shift y Alt, hago que ese círculo perfecto, el centro sea donde yo hice clic. Entonces vamos ya agregando algunos comandos que son muy útiles en el trabajo. Shift me permite que mis movimientos sean proporcionales y ortogonales. O sea que el movimiento, si yo estoy moviendo hacia un costado, sea proporcional. Y al momento de dibujar, va a hacer que mi figura sea perfecta. El Alt, al momento de dibujar, va a hacer que el centro de mi figura sea donde yo hice clic. Pero cuando yo estoy moviendo, el mismo Alt, si se fijan, cambia el puntero de mi flecha. Ya no hay una flecha negra, sino que ahora hay una flecha negra y atrás hay una flecha blanca. Eso quiere decir que yo estoy copiando. Que al mover el elemento, yo no eliminé el primero, sino que solamente estoy copiando. Nuevamente, si yo lo combino con el Shift, voy a copiar, pero mi movimiento va a ser siempre ortogonal. No me va a salir de los ángulos perfectos de 90 grados o de 45. Entonces con eso ya tenemos algunas herramientas básicas con las que podemos empezar a trabajar. Yo voy a poder navegar, voy a poder moverme por la mesa de trabajo. Puedo usar básicamente, la primera opción es los controladores de las barras superior, lateral o inferior, que es la que me permite mover en el ángulo X, o sea, hacia los lados, o en el eje Y, que es hacia arriba. Pero también voy a tener una herramienta muy básica, importante, que la tienen que aprender a usar, que es pan, o la mano, que acá está ahí, que es la H, pero mucho más fácil es el espacio. Si ustedes cuando tengan cualquier herramienta seleccionada, la que sea, aprietan el espacio, se activa la mano. Y luego, sin soltar el espacio, hacen clic, la mano se aprieta y me permite arrastrar, mover la mesa de trabajo. Entonces, para no tener que estar subiendo o bajando acá, y no tener que ir a la herramienta mano, porque tal vez están haciendo otra cosa con la herramienta círculo, tal vez yo quiero poner un círculo acá, pero no quiero deseleccionar la herramienta círculo, sino que simplemente quiero moverme, aprieto el espacio, hago clic y me muevo.
Esta es una de las formas más fáciles de moverse en la mesa de trabajo, siempre y cuando yo esté viendo todo. En algunos computadores, con el trackpad, al pinchar o al soltar, voy a poder acercarme o alejarme. Igual que con los dos dedos, con el scroll, como muchos computadores, voy a poder subir o bajar o hacia los lados. Eso va a depender un poco ya más del computador, que sería lo mismo que subir o bajar acá. La mano me permite moverme hacia los lados, y el pinchar o soltar me permite acercarme o alejarme. ¿De qué otra manera yo puedo alejarme o acercarme? Claramente con la herramienta lupa. Si aprieto la herramienta lupa o la Z, yo voy a poder hacer clic y ir acercándome. O mientras tengo la herramienta lupa, voy a buscar la alternativa con la tecla Alt. Si se fijan, va a cambiar mi puntero, ya no hay un más, hay un menos, y me permite alejarme. Entonces, con la herramienta lupa yo puedo acercarme o alejarme. En algunas versiones de Adobe también me permite arrastrar. Si yo arrastro hacia la derecha inferior, me acerco, y si arrastro a la izquierda superior, me alejo. En algunas partes también permite hacer una selección del área donde yo me quiero acercar. Para no tener que estar yendo a la herramienta mano, que como les decía, yo puedo apretar el espacio, pero para no tener que ir a la herramienta lupa también hay un comando. Sin soltar el espacio, yo puedo apretar el control y me va a aparecer la lupa. De esa manera yo me puedo acercar sin soltar la mano. O sea, quiere decir, yo en este momento tengo apretado el espacio y el control o comando, dependiendo del sistema operativo. De esa manera me aparece la lupa para acercarme. Si sin soltar eso tengo apretado el espacio, luego el comando o control y después el Alt, yo me puedo alejar. Entonces, cuando yo estoy dibujando algo con una herramienta y no quiero soltar la selección de mi herramienta, sino no quiero dejar de dibujar, no quiero soltar esta herramienta, yo puedo apretar el espacio para moverme, apretar el espacio más el comando para acercarme, o apretar el espacio, el comando o control y el Alt para alejarme. De esa manera, si yo me quiero acercar acá, por ejemplo, para hacer bien mi selección, no perdí la herramienta de la pluma, sigo dibujando con mi pluma. Y puedo acercarme más aún y hacer acá, y así. El delete de borrar, como cuando borramos un texto, es también el para borrar cualquier cosa. Seleccionamos y borramos, se eliminan las figuras, por supuesto. Entonces, en nuestra mesa de trabajo ya vemos que podemos seleccionar elementos con el puntero negro o la herramienta selección, que es la B corta. Con la flecha blanca podemos seleccionar los puntos o los nodos que se hayan dibujado. Tenemos las diferentes formas que nosotros podemos dibujar, paralelepípedos o círculos o polígonos o estrellas. Y también tenemos esta herramienta que es un rectángulo con bordes redondeados, que por defecto me deja los bordes redondeados. De todas maneras, en las últimas versiones de Adobe, cuando yo tengo cualquier vértice, cualquier punta creada con vectores, si yo selecciono, van a aparecer esos circulitos en las esquinas, en esos vértices. Si yo tengo seleccionada toda la figura y pincho uno y lo arrastro, todos los vértices de esa figura se van a empezar a redondear hasta el punto en que llegue al punto máximo, que en este caso sería un círculo. Si yo solamente quiero modificar uno con la herramienta de selección directa, la A, la flecha blanca, yo puedo seleccionar un punto y, si se fijan, solo apareció el círculo en ese punto. Y entonces yo puedo redondear solo ese borde. Y me va a permitir hasta mi máximo, que sería ese. Cada elemento que nosotros dibujemos vectorialmente en Illustrator va a tener dos partes principales.
Uno es el color de relleno y otro es el color de trazo. Si se fijan a mano izquierda en la columna de las herramientas, aparece el color de relleno como el cuadrado y este borde como el color del trazo. También en la ventana o en la parte de control voy a poder ver el grosor de mi trazo, cuántos puntos mide mi trazo, si es que mi trazo es uniforme y otros atributos que podamos ir revisando después. Entonces, en este caso yo previamente seleccioné que mi relleno fuera amarillo, mi trazo fuera rojo. Si yo dibujo, la figura que sea va a corresponder a ese atributo. Si yo estoy dibujando con la pluma, si yo pongo 2 puntos, no va a aparecer un color de relleno, pero sí, porque claramente entre 2 puntos no se ve una forma, un relleno, sino que tengo que agregar un tercer punto para que ahí yo ya vea un relleno entre medio. Y también lo puedo cerrar. Entonces los atributos principales que tiene cualquier forma es color de relleno y color de trazo. Vamos entonces a revisar un poco la herramienta pluma, que es la herramienta principal con la que nosotros vamos a ir dibujando. Con la P puedo seleccionar la pluma. Lo principal es que nosotros hagamos primero figuras rectilíneas, que es simplemente haciendo clic en el punto donde yo quiero que se grabe un nodo y se va a crear una línea imaginaria entre esos dos puntos. Yo esto lo puedo hacer infinitamente y puedo volver a mi origen y cerrar la figura, que es cuando aparece debajo del puntero un circulito. De esa manera yo cerrar mi figura. Como ya vimos con la flecha negra o la herramienta selección P corta, puedo mover el elemento completo o al seleccionarlo puedo transformarlo, pero también con la herramienta A o selección directa o la flecha blanca, yo voy a poder seleccionar un punto específico y solo mover ese punto. Entonces de esa manera nosotros hacemos figuras rectilíneas. Si quisiera hacer una figura rectilínea pero que me quede siempre ordenada, yo voy a utilizar el Shift, como ya lo habíamos visto. Hago mi primer punto. Si se fijan, yo me puedo ubicar en cualquier lado si yo no he apretado Shift, pero cuando aprieto Shift, inmediatamente mi puntero o mi figura, independiente de donde yo tenga el mouse, se va a ir de manera ortogonal o hacia abajo, o en 45 grados, o hacia el costado, siempre de manera recta. Entonces yo puedo hacer puras líneas sin soltar el Shift, y dependiente de donde yo me ponga de manera desordenada, es que van a ser líneas rectas, excepto esta última que fue porque yo cerré. Entonces el programa me respetó más el que yo cerrara al que fuera la línea recta. Recuerden que antes habíamos visto que si yo tengo todo seleccionado, aparecen todos esos circulitos en los vértices. Si yo lo arrastro, se van a empezar a mover todos, pero se van a mover al máximo del nodo o el punto máximo que me permita mover. También yo puedo, en la herramienta control o en la ventana control arriba, puedo ir cambiando el vértice o el radio de esos vértices de manera manual. Se fijan, yo voy subiendo y va aumentando o se van redondeando las puntas. Ya. Entonces vimos que podemos hacer figuras rectilíneas y de manera ortogonal. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una curva? Que es la parte más compleja. Hay tres maneras o más tal vez de hacer una curva. En primer lugar, yo puedo hacer un punto, el punto final, y luego con la herramienta pluma, apretando el Alt, yo me puedo situar en la mitad de la curva que yo quiero mover y arrastro. De esa manera van a aparecer estos manejadores a los costados que después yo también los puedo modificar manualmente para modificar esa curva, para que cambie esa curva. La otra manera es que yo hago clic, hago un segundo clic en otro lado y al final de la curva
y puedo seleccionar con la pluma aprieto el Alt, lo mismo que hicimos arriba, pero en vez de situarme en el tramo de la curva que yo quiero generar, me voy a ir al punto medio que yo previamente dibujé. Si hago eso y arrastro, aparecen manejadores alrededor de ese punto que me permiten hacer una curva. Si a esto yo le sumo el Shift, recordemos, siempre que yo sume el Shift va a hacer que el movimiento de lo que yo esté haciendo, en este caso la generación de esos manejadores, va a ser de manera ortogonal, o sea, en ángulo recto, hacia el costado o hacia arriba. La otra forma es similar a la segunda, pero yo inmediatamente cuando hago el segundo punto, en vez de irme directo al final sin soltar el mouse, yo arrastro y aparecen los manejadores. Nuevamente, si le sumo el Shift, voy a hacer que esos manejadores aparezcan de manera ortogonal. Entonces yo puedo primero hacer dos puntos y mover la curva. Puedo hacer los puntos rectos y después los puntos medios que yo definí, modificar la curva o hacer que aparezcan los manejadores. O de la misma manera, pero inmediatamente al momento de dibujar el segundo punto o el centro de la curva, arrastrar. Clic, arrastro y hago el segundo clic. Entonces esas son las formas de hacer una figura. Por ejemplo, les voy a pedir que hagan ejercicios de creación de figuras muy simples, como el cuadrado, el octágono, la estrella, etc. Vayan jugando con las opciones para que queden estrellas con las puntas más finas, con los radios más cercanos, que sean rectángulos o que sean cuadrados perfectos, círculos que sean elipses o que sean círculos perfectos, y que vayan también dibujándolos por separado figuras orgánicas y figuras geométricas, tal como lo hicimos al principio con los módulos, y vayan empezando a interactuarlos. En la siguiente clase vamos a ver cómo en Illustrator podemos hacer que estas cosas se combinen o se resten o se modifiquen como lo hemos visto hasta ahora, las transformaciones de las figuras. Por ahora, jueguen con la pluma y jueguen con la generación de figuras. Líneas, figuras, y con la pluma haciendo figuras geométricas u orgánicas. Entonces ya vimos las cosas principales e introductorias a la aplicación de Adobe Illustrator, las herramientas básicas, el espacio de trabajo, la interfaz. Como les decía, tienen que practicar el dibujo de diferentes formas geométricas u orgánicas y que vayan explorando con la aplicación. Los invito a que prueben las diferentes herramientas, las opciones que tiene cada una, aunque se equivoquen, da lo mismo si es para ir conociendo la herramienta. En realidad, la aplicación tiene una infinidad de cosas que uno en muchos años realmente nunca alcanza a conocer por completo, pero por eso es importante que uno vaya también por su cuenta e ir explorando. Eso. Nos vemos en la próxima clase.